Las puertas de caoba de la sala de juntas se cerraron en mi cara con un golpe seco y decidido. A través del vidrio esmerilado, podía ver las sombras de mis hijastros tomando asiento alrededor de la mesa pulida. Las cazafortunas no son bienvenidas aquí, había escupido Bradley antes de cerrarme la puerta. Esto es solo para la familia de verdad. Me quedé parada en el pasillo de Pemberton Asociados, acomodando mi vestido negro e intentando mantener la compostura. Solo habían pasado 10 días desde el funeral de Thomas, y sus hijos ya mostraban su verdadero rostro. S.R.A. Michei. Me giré y encontré a James Pemberton, el abogado de la familia, parado junto a mí con una expresión divertida y 2 cafés en la mano. S.R. Pemberton, ¿no debería estar adentro leyendo el testamento? Él sonrió, con un brillo curioso en los ojos. Oh, tienen un testamento para leer, solo que no es el correcto. Pensé que necesitaría esto. Me entregó el café. ¿Hacemos la lectura del testamento real en su oficina ahora? ¿Mi oficina? Parpadeé, confundida. No entiendo. Ya entenderá. Mi auto está afuera. Créame, Lydia. Su esposo era muchas cosas, pero ingenuo no era una de ellas. Mientras pasábamos junto a la sala de juntas, escuché la voz de Bradley retumbar. Por fin, podremos obtener lo que merecemos sin la interferencia de esa mujer. 20 minutos después, estaba sentada en mi pequeña oficina de bienes raíces, la que Thomas me animó a abrir hace 5 años, mirando a James Pemberton con incredulidad. ¿El testamento que están leyendo es falso? Repetí. No falso, corrigió James, sacando documentos de su portafolio. Desactualizado. Es el testamento de Thomas de hace 15 años, antes de conocerte. Perfectamente legal, debidamente firmado. Deja todo dividido entre sus 3 hijos. Pero entonces, su esposo vino a verme hace 6 meses con una solicitud muy específica. Sospechaba que sus hijos intentarían algo así. Los escuchó planear cómo impugnar cualquier testamento que te incluyera. Así que ideamos un plan. James extendió los documentos. El testamento real, su testamento final, fue firmado hace 3 meses, pero Thomas me instruyó que dejara el testamento viejo en su caja fuerte. Quería que sus hijos mostraran su verdadera cara. Miré los papeles, con las manos temblorosas. ¿Sabía que me iban a dejar fuera? Lo sospechaba. Bradley había insinuado cosas sobre proteger los bienes familiares y cazafortunas durante meses. Miranda había estado investigando cómo impugnar testamentos. Y Chloe, bueno, fue hostil desde el día de la boda. Lo recordaba. La boda de hace 4 años donde Chloe, accidentalmente, derramó vino tinto sobre mi vestido. Donde Bradley brindó por adiciones temporales a familias permanentes. Donde Miranda dijo que yo solo era la enfermera que había tenido suerte. ¿Qué dice el testamento real? Pregunté en voz baja. James abrió el documento. Thomas dejó a sus 3 hijos exactamente lo que se merecen, $1 a cada uno, con una explicación detallada del porqué. El resto de su patrimonio, valorado en aproximadamente $18 millones, es para usted. Todo me daba vueltas. ¿18 millones? Pero Thomas vivía con tanta modestia. Por elección, construyó su empresa de construcción desde cero e invirtió sabiamente. Vivía con sencillez porque quería, no porque lo necesitara. James ajustó sus lentes. También hay una carta para usted. Con manos temblorosas, abrí la carta de Thomas. Mi querida Lydia. Si estás leyendo esto con James, entonces mis hijos han hecho exactamente lo que temía. Te han mostrado quiénes son en realidad. Nunca supiste mi valor neto porque nunca lo preguntaste. Te enamoraste de un obrero viudo, con manos callosas y la espalda destrozada. Pasabas las noches masajeando esas manos y haciéndome compresas. Me animaste a tomar terapia física, a cuidarme, a creer que merecía amar de nuevo. Mis hijos te llamaron cazafortunas, pero tú insististe en firmar un acuerdo prenupcial para demostrar que no querías nada. Seguiste trabajando como enfermera de cuidados paliativos, volviendo agotada tras turnos de 12 horas para cuidarme también. Vendiste tu propio departamento para pagar tratamientos experimentales cuando me diagnosticaron cáncer, sin saber que podía pagarlos 100 veces. Bradley, Miranda y Chloe no han venido en años, excepto para pedir dinero. No me acompañaron a las quimios, tú sí. No ayudaron tras las cirugías, tú dormiste en esa incómoda silla de hospital por semanas. No estuvieron en las batallas diarias, tú las peleaste conmigo. Así que deja que celebren su triunfo con el testamento viejo, que muestren su codicia. Luego deja que James te muestre lo que realmente mereces, todo. El dinero es tuyo, pero más importante, espero que te dé la libertad para vivir tan generosamente como me amaste. Abre ese centro de cuidados que siempre soñaste. Cuida a otras familias como cuidaste de la nuestra. Y recuerda que cada momento contigo valió más que todo el dinero del mundo. Por siempre tu devoto esposo, Thomas
Lloraba tanto que apenas podía ver. James, contacto. Me ofreció pañuelos y esperó. Hay más, dijo con suavidad. Imágenes de seguridad del edificio de Thomas de la semana pasada. Sus hijos entrando a escondidas a su oficina, buscando el testamento. Correos entre ellos planeando dejarla fuera. Bradley incluso buscó en Google cómo ocultar bienes de una madrastra en su computadora del trabajo. ¿Planeaban esto mientras Thomas agonizaba? Me temo que sí. Thomas contrató a un investigador privado para seguirlos. Hay grabaciones de ellos insultándola, planeando impugnar cualquier testamento que la incluyera, incluso hablando de cómo echarla de la casa antes del funeral. Pensé en los últimos 6 meses, como Bradley había empezado a visitar, preguntando por los papeles de su padre, como Miranda se ofreció a ayudar con las finanzas, como Chloe sugirió que yo estaba demasiado emocional para organizar el funeral. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Ahora, sonrió James, esperamos, en unas 2 horas, Bradley, Miranda y Chloe terminarán de celebrar su herencia. Probablemente irán directo a la casa, su casa, para hacer inventario. Ahí es cuando recibirán las notificaciones del testamento real, junto con las órdenes de desalojo. Thomas se aseguró de transferir la casa a su nombre meses atrás. Pero van a impugnarlo, lo llevarán a juicio. Lo intentarán, pero Thomas fue meticuloso. Hay expedientes médicos que prueban que estaba en pleno uso de sus facultades. Videos donde explica su decisión. Pruebas de su negligencia y codicia. No ganarán. James hizo una pausa. Y también está el asunto de los cargos por fraude. ¿Fraude? Bradley ha estado malversando fondos de la empresa de Thomas por 3 años. Thomas lo sabía, pero no presentó cargos esperando que su hijo confesara. Esa clemencia terminó con su muerte. Miranda ha declarado a Thomas como dependiente en sus impuestos, sin haberlo cuidado. Chloe ha usado una tarjeta de la empresa para gastos personales. Thomas documentó todo. Me dejé caer en la silla. ¿Sabía todo esto? Amaba a sus hijos, Lydia, pero amar no significa permitir malas acciones. Esperaba que cambiaran, que mostraran algo de cariño verdadero. En cambio, le demostraron que tenía razón sobre su carácter. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Bradley. Espero que hayas disfrutado tu showcito en el funeral. Es hora de seguir adelante. Mañana cambiamos las cerraduras. James vio mi cara. Déjame adivinar, ¿ya están haciendo planes? Cambiar las cerraduras. Perfecto. Más evidencia de su intención de desalojarla ilegalmente. Hizo una anotación. Oh, y Thomas dejó cartas para cada uno de sus hijos, para ser entregadas cuando descubran la verdad. 2 horas después, mi teléfono explotó con llamadas. No contesté. James me había aconsejado dejarlas ir al buzón de voz, para documentar las amenazas. Bruja manipuladora, gritaba el mensaje de Bradley. Sabemos lo que hiciste. Manipulaste a un anciano enfermo. Esto no se va a quedar así, chillaba Miranda. Vamos a probar que lo obligaste a cambiar el testamento. El de Chloe fue el más venenoso, tú lo mataste. El estrés de tenerte en su vida lo mató. Todos sabrán lo que eres. Pero Thomas no murió de estrés, murió en paz, dormido, tomándome de la mano, tras decirme que esos habían sido los mejores 4 años de su vida. Al día siguiente, las llamadas pasaron de amenazas a intentos de negociación. Lydia, seamos razonables, decía Bradley, con voz melosa. Papá no querría que peleáramos. ¿Qué tal un 60-40? Lydia, cariño, susurraba Miranda. Somos familia. Seguro podemos arreglar esto sin abogados. Chloe solo lloró y dijo que el dolor la había hecho actuar mal. James también me advirtió de esto. Las etapas del duelo cuando hay dinero de por medio: negación, ira, negociación, manipulación y finalmente, acción legal. Y claro, en una semana, me llegaron papeles legales impugnando el testamento. Su argumento, que influí indebidamente en Thomas, lo aislé de su familia y lo manipulé para que cambiara el testamento. La fecha del juicio fue fijada para 3 meses después. Mientras tanto, los hijos de Thomas lanzaron una campaña en redes sociales contra mí. Publicaron fotos antiguas de su familia feliz, antes de que yo la destruyera. Dieron entrevistas a quien quisiera escucharlos, hablando de la madrastra malvada que robó su herencia. Lo que no sabían era que Thomas también anticipó eso. James publicó un comunicado, junto con los videos de seguridad, Bradley robando de la empresa, el fraude fiscal de Miranda, el abuso de la tarjeta de Chloe, y lo más contundente, un video de hace 2 años donde los 3 le decían a Thomas que ya no lo necesitaban, grabado durante lo que se suponía iba a ser su cena de cumpleaños número 70. Lo habían olvidado hasta que enfermó. La opinión pública cambió de la noche a la mañana. Pero la verdadera bomba estalló durante la audiencia. Su señoría, anunció James, queremos presentar nueva evidencia.
Una grabación de la supuesta lectura del testamento en mi despacho. El tribunal observó cómo Bradley, Miranda y Chloe celebraban la muerte de su padre, brindando literalmente por su herencia mientras me insultaban con palabras que prefiero no repetir. Bradley incluso dijo: el viejo imbécil por fin hizo algo bien, morirse antes de malgastar todo con esa bruja. El abogado de ellos se desplomó visiblemente. Pero James no había terminado. También tenemos esto. Puso un video de Thomas, claramente sano y lúcido, sentado en la oficina de James. Yo, Thomas Mitchell, estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, quiero explicar mi decisión. Mis hijos no me han visitado en 2 años, salvo para pedirme dinero. No vinieron a mi boda. No me ayudaron durante mi tratamiento contra el cáncer. Me dijeron que era una vergüenza por casarme con una mujer más joven. Aunque Lydia solo tiene 12 años menos que yo, nada escandaloso. Lydia no sabe que soy rico. Me ama por quien soy. Nunca me ha pedido nada, salvo mi tiempo y mi corazón. Ella merece todo lo que tengo para dar. Mis hijos merecen exactamente lo que me dieron en mis últimos años, nada. Aunque les dejaré $1 a cada uno para que no digan que los olvidé. El fallo del juez fue rápido y contundente. El testamento se mantenía válido. Los cargos por fraude serían procesados. Y se concedió una orden de restricción contra los 3 hijos por su comportamiento amenazante. Al salir del juzgado, Bradley me acorraló. ¿Crees que ganaste? Jamás vas a disfrutar ese dinero. Siempre vas a saber que debería haber sido nuestro. No, Bradley, le respondí en voz baja. Lo disfrutaré haciendo exactamente lo que Thomas quería, usarlo para ayudar a otros. El centro de cuidados paliativos que estoy construyendo llevará su nombre. Su legado será de amor y cuidado, no de codicia ni de privilegio. Era nuestro padre. Sí, asentí, y él los amaba, pero ustedes no lo amaban a él, amaban su dinero, y eso no es lo mismo. 6 meses después, se colocó la primera piedra del centro de cuidados paliativos Thomas Mitchell. Usé la mitad de la herencia para construirlo y creé una fundación con el resto para que pudiera operar a largo plazo. La habitación de Thomas en nuestra casa fue recreada como un espacio conmemorativo donde las familias pueden encontrar paz en momentos difíciles. En la ceremonia de inauguración ocurrió algo inesperado. Chloe apareció. Sé que no soy bienvenida, dijo, con lágrimas genuinas esta vez, pero quería decir, lo siento, no por el dinero, por los años, por el tiempo que desperdicié estando enojada porque papá encontró la felicidad, por no ver quién eras realmente. La miré fijamente. ¿Qué cambió? Ahora tengo una hija, y me di cuenta, si algo me pasara, querría que alguien la amara como tú amaste a papá, sin condiciones, incluso cuando sus hijos fueron horribles. No fue perdón, todavía no, pero fue un comienzo. El centro abrió 1 año después. Sobre la entrada, la frase favorita de Thomas: el amor no se mide en dólares, sino en momentos de gracia. Bradley y Miranda nunca volvieron. Huyeron del estado después de que se presentaran los cargos por fraude, pero a veces, tarde en la noche, recibo una llamada de Chloe, ahora es voluntaria en el centro, tratando de entender lo que su padre vio en el trabajo que hago. Hablaba de ti todo el tiempo durante sus tratamientos, me dijo recientemente, no del dinero ni de los negocios, solo de cómo lo hacías reír, de cómo lo hacías sentirse joven otra vez, de cómo le diste una razón para luchar. Él me dio lo mismo, admití. El abogado, James Pemberton, se convirtió en un amigo de confianza. Me dijo después que, en todos sus años de ejercicio, nunca había visto a alguien planear con tanto cuidado la protección de su pareja. Thomas sabía exactamente lo que pasaría, dijo James. Planeó cada detalle para asegurarse de que estuvieras protegida, no solo económicamente, sino emocionalmente. Quería que vieras sus verdaderos colores para que nunca te sintieras culpable por heredar. Conservo la carta que Thomas me escribió, en los días difíciles, cuando la soledad se cuela. La leo, recuerdo su risa, sus terribles chistes de papá, sus manos suaves. Recuerdo cómo me miraba como si yo hubiera colgado la luna, incluso cuando llegaba cubierta de fluidos de pacientes después de un turno largo. El dinero nunca importó, aún no importa. Lo que importa es que Thomas me vio, de verdad me vio, así como yo lo vi a él, no como a un empresario rico o a un paciente moribundo, sino como a un hombre digno de amor y de dignidad en sus últimos años. Sus hijos me encerraron fuera de una sala de juntas. Pero Thomas ya me había dado la llave de todo lo que realmente importa. Y esa es una puerta que ningún enojo, codicia ni resentimiento podrá cerrar jamás. La noche que dejé mi casa, estaba lloviendo. Recuerdo estar parada en mi cuarto, mirando la carta de aceptación de Mead que ahora no significaba nada. Mis manos temblaban mientras empacaba mi mochila, algo de ropa, mi computadora portátil y los $200 que había ahorrado de mi trabajo de medio tiempo en la librería local.
el resto de mis ahorros, casi 60,000 pesos que había ganado programando sitios web desde los 14 años, habían desaparecido junto con mi fondo para la universidad. Mi nombre es Emma Chini 12 horas antes. Mis padres anunciaron casualmente durante la cena que le habían dado todo mi fondo universitario a mi hermano mayor Daniel. Él lo necesita más que tú, explicó mi madre, ni siquiera levantando la mirada de su plato. Su startup está en problemas, y este dinero podría ayudarlo a darle la vuelta. Pero ese es mi fondo universitario. Protesté, mi voz temblando. Me aceptaron en MIT. La matrícula vence el próximo mes. La respuesta de mi padre fue tajante. Daniel tiene verdadero potencial. Su idea de negocio podría hacer millones. Tú solo quieres estudiar ciencias de la computación. Cualquier universidad estatal te sirve para eso. Miré a Daniel, esperando que dijera algo que mostrara algo de culpa por tomar mi futuro. En lugar de eso, solo sonrió. Gracias, mamá y papá. No los defraudaré. La peor parte no fue solo perder mi fondo universitario. También habían tomado mi cuenta de ahorros personal, aquella que me insistieron abrir a su nombre porque yo aún era menor de edad, para guardar el dinero. Dijeron, cada dólar que gané programando sitios web, creando aplicaciones y trabajando horas extras en la librería, se había ido. Ahora, a medianoche, estaba de pie en mi cuarto tomando la decisión más difícil de mi vida. En mi escritorio descansaba un cuaderno lleno de ideas, algoritmos que desarrollé, soluciones a problemas que ni siquiera las grandes empresas tecnológicas habían reconocido aún. La brillante idea de startup de mi hermano era solo otra app de entrega de comida, pero mis padres nunca se molestaron en entender lo que yo estaba trabajando. Escuché pasos en el pasillo y rápidamente apagué la luz, fingiendo estar dormida. La sombra de mi madre se detuvo en la puerta. Se le pasará, escuché que le decía a mi padre. Daniel es el que tiene sentido empresarial. Emma solo juega con computadoras todo el día. Jugar con computadoras. Así veían mi trabajo. Incluso después de haber ganado el campeonato estatal de programación 3 años consecutivos. Incluso después de que mis proyectos de programación me consiguieran la beca de MIT, la cual ahora se desperdiciaría porque no podía pagar la matrícula restante. Esperé hasta que sus pasos se desvanecieron y la casa quedó en silencio. Luego, moviéndome en silencio, saqué la mochila de emergencia que había preparado antes, junto con ropa y necesidades básicas. Contenía algo mucho más valioso. Un pequeño disco duro externo con todo mi código, mis proyectos y, lo más importante, el algoritmo que he estado perfeccionando durante los últimos 2 años. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi mejor amiga Sara. Mi mamá está esperando 2 cuadras más allá. ¿Estás segura de esto? Eché un último vistazo a mi cuarto. Los trofeos del concurso de programación que mis padres nunca exhibieron. La carta de aceptación de MIT que alguna vez significó todo. La foto familiar donde Daniel estaba al frente, con el brazo alrededor de nuestros sonrientes padres mientras yo estaba un poco apartada, ya haciéndome invisible. Sí, respondí por mensaje, estoy segura. Dejé una nota. ¿Qué había que decir? Ellos ya tomaron su decisión, priorizando la startup a medio cocinar de Daniel sobre mi educación, mis sueños, mi futuro. Ahora yo estaba tomando el mío. La lluvia se había convertido en una llovizna mientras descendía por el enrejado fuera de mi ventana. La mamá de Sara, la señora Rodríguez, me esperaba en su carro, justo donde había prometido. Ella había sido más madre para mí durante los años que mis propios padres, siempre asistiendo a mis competencias, preguntando por mis proyectos. «Ay, hija», susurró mientras me deslizaba al asiento trasero, mi ropa empapada por la lluvia. «¿Estás completamente segura?», asentí, incapaz de hablar debido al nudo en mi garganta. Mientras nos alejábamos, vi cómo mi casa de la infancia desaparecía en la oscuridad. Tenía 200 pesos, una mochila llena de sueños y no sabía qué vendría después. La señora Rodríguez me había ofrecido quedarme con ellos, pero sabía que mis padres irían allí primero. En lugar de eso, me llevó a la estación de autobuses, entregándome un sobre en las manos. «Sara me contó lo que pasó», dijo suavemente. «No es mucho, pero debería ayudarte a comenzar». Dentro había 1,000 pesos, el fondo de vacaciones de su familia. Traté de rechazarlo, pero ella no quiso escucharlo. «Tienes un don, Emma, no dejes que nadie apague tu luz». El primer autobús a Boston salía a las 6 de la mañana. Elegí Boston por una razón, no solo por MIT, sino porque la ciudad era un centro tecnológico, llena de startups y oportunidades. Más importante aún, estaba lo suficientemente lejos como para que mis padres no pensaran en buscarme allí. Mientras el autobús se alejaba de la estación, abrí mi computadora portátil. El algoritmo en el que había estado trabajando no era solo otra idea de app, era un enfoque revolucionario para el procesamiento de datos, algo que podría cambiar la forma en que las empresas manejan sistemas de información masivos. Ya lo había probado de manera pequeña, optimizando las bases de datos de negocios locales,
Sabía que funcionaba. Solo necesitaba una oportunidad para demostrarlo. Mi teléfono vibró de nuevo. Mis padres finalmente descubrieron que me había ido. Los mensajes comenzaron a llegar. ¿Dónde estás? Vuelve ahora mismo. No seas dramática. Podemos hablar de esto. Estás siendo egoísta. Piensa en el futuro de tu hermano. Apagué mi teléfono y miré por la ventana al amanecer, pintando el cielo con tonos de posibilidades. Pensaron que me habían quitado todo, pero no lo habían logrado. No podían quitarme mi mente, mis habilidades ni mi determinación. Saqué mi cuaderno y comencé a escribir, planeando mis próximos pasos. Tenía suficiente dinero para unas 2 semanas en un hostal barato. Necesitaba encontrar un trabajo rápido, algo que cubriera los gastos básicos mientras me dejaba tiempo para trabajar en mi algoritmo. Más importante aún, necesitaba encontrar una manera de demostrar que la falta de fe de mis padres en mí había sido su mayor error. El chico que estaba a mi lado miró mi cuaderno lleno de líneas de código y diagramas complejos. Eso se ve intenso, comentó. ¿Eres programadora? Sonreí, pensando en las palabras despectivas de mi madre. No, respondí, soy una futura CEO, solo que aún no lo sé. 10 años es mucho tiempo para vivir con ira, pero el éxito es la mejor venganza. Estaba sentada en mi oficina en la esquina del piso 47 de nuestra sede, mirando el correo que acababa de llegar. Forbes quería ponerme en su portada. 30 menores de 30 fue hace 2 años. Esta era la revista principal, y querían contar mi historia. La ironía no me pasó desapercibida. Abajo, vi el edificio donde pasé mis primeros 3 meses en Boston trabajando como conserje nocturna. Durante el día, programaba en bibliotecas públicas usando su wifi gratuito para desarrollar mi algoritmo. Por las noches, limpiaba oficinas, observando con atención cómo operaban diferentes empresas. Mi celular vibró. Un mensaje de Sara, aún mi mejor amiga después de todos estos años. ¿Lo viste? La empresa de tu hermano por fin quebró. Ya lo había visto. La app de entregas de comida de Daniel había consumido mi fondo universitario y 3 rondas de inversión antes de colapsar por completo. Mis padres lo perdieron todo tratando de mantener vivo su sueño. Señorita Chen, la voz de mi asistente sonó por el intercomunicador. La junta empieza en 10 minutos. Recogí mis materiales y alicé mi traje de diseñador, muy lejos de la ropa de segunda mano que usaba en aquellos primeros días en Boston. Aún tenía muy presente el recuerdo de mi primer gran oportunidad. Fue durante mi 3er mes como conserje. Estaba limpiando las oficinas de una empresa tecnológica mediana cuando noté que su sistema había colapsado. Todo su equipo trabajaba a horas extras, en pánico por la pérdida de datos y bases corrompidas. Todavía no sé de dónde saqué el valor, pero me acerqué directamente al director de TI y le dije, ¿puedo arreglar esto? Se rió al principio, esta conserje con uniforme desgastado, diciendo que podía solucionar lo que su equipo entero no pudo. Pero la desesperación hace que uno intente cualquier cosa. 3 horas después, sus sistemas funcionaban mejor que nunca. Mi algoritmo no solo recuperó sus datos, transformó por completo la forma en que su sistema procesaba la información. Por la mañana, ya tenía una oferta de trabajo como arquitecta principal de sistemas. 6 meses después, patenté mi algoritmo. 1 año más tarde, fundé mi propia empresa, Novate Tech Solutions. La sala de juntas quedó en silencio cuando entré. Hace 10 años. Era una joven de 17 con $200 en el bolsillo. Ahora, dirijo una empresa valorada en más de 4.000 millones. Los resultados trimestrales han superado todas las proyecciones. Comencé mientras pasaba las diapositivas de mi presentación. Nuestros nuevos sistemas de procesamiento de datos han sido adoptados por 8 compañías Fortune 500. ¿Y estamos proyectando? Una notificación apareció en mi celular. Otro mensaje de Sara. Tus papás están tratando de contactarte a través de mi mamá. Ya vieron el anuncio de Forbes. Ignoré la notificación. Que esperen. Después de la reunión, regresé a mi oficina y encontré un correo de mi madre. El primer contacto en 10 años. Queridísima Emma, vimos la noticia sobre tu próxima portada en Forbes. Tu padre y yo estamos muy orgullosos. Siempre supimos que tenías potencial. Quizá podríamos cenar. Hay tanto que hablar, especialmente con los recientes problemas de tu hermano. Eliminé el correo sin contestar. Por Sara. Ya había oído suficiente sobre sus vidas, cómo rehipotecaron su casa para financiar la empresa fallida de Daniel, cómo alardeaban del éxito seguro de él hasta el final. Mi asistente tocó la puerta. Llegó el cuarto fotógrafo para la sesión de portada. Sonreí. Hazlo pasar. Y Clara, por favor, despeja mi agenda después de esto. Quiero visitar a alguien. 2 horas después, llegué a la casa modesta donde aún vivía la señora Rodríguez. Abrió la puerta y me abrazó fuerte, como la noche en que me llevó a la estación de autobuses. Vi el anuncio, dijo, radiante.
aunque no necesito Forbes para saber lo increíble que eres. Tomando café, me contó que mis padres la habían estado llamando sin parar desde que salió la noticia de Forbes. Quieren saber si puedo ayudarte a agendar una reunión, dijo con cuidado. Dicen que quieren disculparse. Revolví mi café, pensando en aquella noche lluviosa de hace 10 años. ¿Alguna vez se disculparon contigo por cómo te trataron después de que me ayudaste? Ella negó con la cabeza. Cuando mis padres descubrieron que ella me había ayudado a irme, la amenazaron con demandarla. Llamaron a su trabajo. Intentaron que la despidieran. Ella se mantuvo firme, protegiéndome. La entrevista con Forbes es la próxima semana, le dije. Creo que ya es momento de que todos escuchen la verdadera historia. El artículo salió un mes después. Mi rostro en la portada. Mi historia sin filtros. Cómo me fui de casa con $200. Construí una empresa multimillonaria desde cero y revolucioné el procesamiento de datos. El periodista no suavizó nada, incluyendo la decisión de mis padres de tomar mi fondo universitario y el fracaso del negocio de mi hermano. La mañana que salió en los puestos de revistas, llegué a mi oficina y encontré a mis padres esperándome en el vestíbulo. Mi madre sostenía una copia de Forbes. Mi padre, con las manos en los bolsillos, se veían mayores, cansados. Nada que ver con los padres confiados que una vez despreciaron mis sueños. Emma, dijo mi madre, dando un paso al frente, venimos a disculparnos. Estábamos equivocados contigo, con todo. Levanté la mano, deteniéndola. 10 años, dije en voz baja. 10 años sin contacto, excepto cuando necesitaban algo. Y ahora están aquí, después de verme en la portada de Forbes. Seguimos siendo tus padres, protestó mi padre débilmente. No, lo corregí. La señora Rodríguez ha sido más madre para mí que ustedes dos juntos. Ella creyó en mí cuando ustedes ni siquiera se molestaron en entender en qué trabajaba. Pero somos familia, insistió mi madre. Eso debe valer algo. Los miré, realmente los miré. ¿Familia? Reí suavemente. La familia no le roba a su hija su fondo universitario. La familia no descarta los sueños de su hija diciendo que solo juega con computadoras. La familia cree en ti, te apoya, te ama sin condiciones. Presioné el botón del elevador, entrando. Tengo una junta a la que asistir. No vuelvan a contactarme, ni a través de la señora Rodríguez ni por nadie más. Ya no soy la chica desesperada de 17 años que ustedes abandonaron. Mientras se cerraban las puertas, vi lágrimas en los ojos de mi madre. Por un momento, sentí una punzada de aquel dolor viejo. Luego recordé sus rostros durante esa cena, destruyendo mi futuro con tanta tranquilidad por apostar por mi hermano. Hoy, Novate Tech Solutions sigue creciendo. Nos hemos expandido a inteligencia artificial, computación en la nube y sistemas de datos revolucionarios. Inicié un fondo de becas para jóvenes programadores, asegurando que ningún estudiante talentoso tenga que elegir entre la educación y la supervivencia. Sara dirige nuestra fundación benéfica enfocada en ayudar a adolescentes en crisis. La señora Rodríguez forma parte de la junta directiva, aportando su sabiduría y compasión en cada decisión. Mis padres finalmente vendieron su casa para pagar las deudas de Daniel. Lo último que supe es que él trabaja como repartidor para una de las apps que puso a su empresa fuera del mercado. A veces, tarde por la noche en mi oficina, miro esa primera carta de aceptación al MIT, ahora enmarcada en mi pared, debajo, una copia impresa de mi primer estado de cuenta tras dejar mi casa. $200 a mi nombre y un mundo lleno de posibilidades. Dicen que el éxito es la mejor venganza, pero yo aprendí que es más que eso. El éxito es demostrarte a ti misma que tenías razón al creer en tus sueños, incluso cuando nadie más lo hizo. Y a veces, lo mejor que unos padres pueden darte, es la motivación para demostrarles que se equivocaron.